¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Hoy vamos a hablar básicamente de derechos humanos. Les presento a nuestro invitado. Marcos Israel Cúneo fue electo para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y es el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay. Es contador público, licenciado en Administración y máster en Políticas Sociales, egresado de la Universidad de la República. Ingresó al Comité Central Israelita en 1986 a la Comisión de Prensa y Difusión y posteriormente integró alternativamente esa comisión, el Consejo Directivo y durante 4 periodos estuvo en la mesa ejecutiva. Formó parte de la Comisión Nacional Honoraria de Lucha contra el Racismo y la Discriminación en los años 2007 y 2012. Representó al Congreso Judío Latinoamericano en el Foro Ciudadano de la Conferencia Mundial contra el Racismo de Durban en el año 2001 y fue cofundador de la Coordinadora Nacional de Lucha contra el Racismo. Integra el Comité Asesor del Comisionado de la Organización de Estados Americanos para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo de las Américas y es dirigente y activista comunitario en instituciones sociales, culturales y educativas. Escribió los libros Antisemitismo y Conflicto Árabe-Israelí y Posguerra, Israel-Hamás. Para integrar el Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos, fue promovido por el Comité Central Israelita del Uruguay. El 11 de agosto resultó electo por la Asamblea General. Su postulación contó con 121 votos en 122 legisladores presentes. ¿Cómo anda, Israel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y ya aprovechamos para felicitarlos por esta designación, ¿no? Con un amplio apoyo de legisladores. La verdad que sí. Fue una alegría saber que hubo un acuerdo y que el nuevo Consejo cuenta con un respaldo amplio. Sí, por lo menos 3 de los 5 integrantes tuvieron un apoyo de 121 legisladores, de 122 que había en sala. Otros 2 integrantes tuvieron menos votos. Ahí había cuestiones políticas que las podemos analizar igual más adelante. ¿Ya se reunieron ustedes los nuevos integrantes de la institución? ¿Cuándo asumen? Todavía no es oficial. Suponemos que va a ser el 1 de septiembre. Y nos estamos conociendo uno a uno. Nos estamos tomando algún café para entrar en confianza un poco antes de... ¿Ya tienen los números de ustedes para sí, intercambiar algún comentario, por lo menos? Sí, así es. Y hay que fijar prioridades, supongo, que serán las primeras reuniones. Bueno, eso supongo que ocurrirá a partir del 1 de septiembre, cuando empecemos a reunirnos y obviamente pienso que es un trabajo colectivo y espero que sea, digamos, que exista un diálogo fructífero entre todos, entre los 5 integrantes y que podamos funcionar de forma coherente, digamos, con los objetivos de la institución. Voy a dar un paso hacia atrás, si se quiere, porque antes de que ustedes asumieran, de que estuviera la elección, pasaron varias cosas. La institución había sido cuestionada, por ejemplo, por tener una mirada un poco ideologizada o una ideología partidaria, básicamente, una mirada un poco flechada, se podría decir, también una mirada parcial. ¿Van a tratar ustedes de cambiar esa imagen? ¿Asumen con esta perspectiva que les estoy comentando, con estas críticas, que las recibieron? Ahora, ¿cómo se cambia eso? A ver, hay algunos temas que quizás han sucedido. Hay que reconocer primero que nada que la institución es relativamente nueva. Se empezó de cero hace 10 años. Sí, es del 2008. No, 2008 la ley, pero el primer consejo es del 2012. 2012 primer directorio. Exactamente 10 años, son 2 periodos. Entonces empezaron de cero, no tenían en realidad la sede, se reunían en algún lugar del anexo del Palacio Legislativo, y había que construir de cero una institución. Entonces, desde ese punto de vista, este nuevo consejo vamos a correr con 10 años de ventaja. Esa es la verdad. O sea, empezamos con una cantidad de cosas que están armadas, independientemente de las resoluciones que se hayan tomado antes. La otra cosa que es interesante aclarar es que la institución, el nombre real de la institución es Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Por un tema de que es muy largo, normalmente se refiere a la institución como Institución Nacional de Derechos Humanos. Pero ¿qué pasa? Es como que se salió del imaginario lo que es la Defensoría del Pueblo.
que en realidad... El ombudsman sería. El ombudsman, digamos que hace más o menos un siglo se creó en Suecia, por eso tiene un nombre que es sueco, que después se fue yendo hacia el resto de los países escandinavos y después, con el correr de los años, empezó a ponerse en distintos países del mundo. Siempre, y esto quiero recalcarlo, desde su inicio, esto siempre fue creciendo en democracias bien establecidas, y digamos, firmes y estables. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de los comentarios que han habido últimamente, se ha, de alguna manera, puesto en tela de juicio la existencia misma de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Si tenía que seguir o no. Si tenía que seguir o no. Si se le iba a vaciar de contenido, por ejemplo, en el presupuesto. Como que era irrelevante, como que era algo que era súper abundante, digamos, con respecto a otras cosas que ya existen. Y la verdad es que el ombudsman aparece, como dije, en democracias muy firmes, muy estables, y aparece por una necesidad, y es que todo el resto de la institucionalidad democrática, generalmente todas las instituciones de los estados, son burocracias importantes, y todas las burocracias tienen cosas muy buenas y algunas que no son tan buenas. Entonces el ombudsman aparece para proteger al individuo, al habitante, digamos, de un país, de las omisiones, los desvíos o los excesos de esa burocracia del Estado, de esa organización del Estado. ¿Usted quiere poner el acento más en esa parte del título, en Defensoría del Pueblo? Porque quedó muy pegado al tema de derechos humanos, y a su vez eso quedó muy pegado a todo el tema de la memoria reciente, y entonces allí es como que hay un desvío en el imaginario, más que nada. Lo que pasa es que ese es un capítulo que no ha cerrado tampoco, ¿no? El de los derechos humanos, los desaparecidos. No, sin duda no ha cerrado, y yo pienso que hasta ahora, digamos, nadie ha parado la búsqueda ni ha obstaculizado, creo, aunque hoy salió un informe que no he tenido tiempo de leer y por lo tanto no puedo comentar. Pero digo, es importante aclarar esto porque en realidad el ombudsman es un perfeccionamiento de la democracia. No es que si existe una democracia esto no se necesita, no, se necesita porque hay desviaciones y esto juega el papel de perfeccionar las instituciones que ya existen. Hoy usted lo mencionó, la actual Institución Nacional de Derechos Humanos presentó un informe al Parlamento. Ustedes ahí no tuvieron nada que ver, digamos. Todavía no asumieron, o sea... No tuvieron. Tampoco se lo dieron previamente a ustedes. No, para nada. Porque bueno, en algunas cosas habrá continuidad, en otras no, supongo. Lo estudiaremos cosa por cosa, ¿no? Después le voy a hablar también, porque usted tiene este doble rol de que ahora integra la Institución Nacional de Derechos Humanos. Tengo un segundo capítulo para esta conversación, que es que usted también preside el Comité Central Israelita. ¿Puede seguir al frente del comité? No, la ley de la Institución Nacional de Derechos inhibe, es una incompatibilidad. O sea que va a renunciar. Voy a renunciar. ¿Cuándo renuncia? ¿Ya lo tiene? En estos días. ¿Ya? Sí, mañana, el lunes. No más. Bueno, vuelvo al tema de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y yo le hablaba de lo ideologizada, o en las críticas estaba eso, y sabe que una de las cuestiones, antes de la ley de urgente consideración, la institución saca un informe referido a supuestos abusos de la policía. Y en ese momento nosotros habíamos hablado, después de eso, ¿verdad? Habíamos hablado con Juan Faropa, que estaba presidiendo la Institución Nacional de Derechos Humanos, y él, a ver si podemos pasar esta parte del tramo de Faropa exactamente, donde reconoce que no debió haberse presentado ese informe en el momento que se hizo. En lo personal creo que fue evidentemente una falta de apreciación de la oportunidad. El informe estaba listo hacía tiempo. No había ninguna novedad. La institución ya se había pronunciado respecto a la ley de urgente consideración en 3 sendos informes que están en la página web de la institución, que quien quiera consultarlo lo puede ver. Evidentemente sí, yo por lo menos hago una autocrítica importante porque creo que no medimos suficientemente el impacto de virulencia que podía tener un informe de la institución en estos términos cuando era un tema que ya se había manejado antes. Pero sí yo reconozco que fue un error.
discrepamos con colegas del Consejo Directivo, lo hablamos. En lo que me es personal, creo que no aportó nada hacerlo en ese momento y no haber esperado al día siguiente. Obviamente no se hubiera dicho nada distinto. Un referéndum que ganó el oficialismo, si se quiere, por poco margen incluso, ¿no? ¿Usted cree que la Institución Nacional de Derechos Humanos, antes de emitir una opinión, tiene que ver también un poco el escenario político? Esto era muy puntual, ¿no? Había un referéndum, una votación, voto obligatorio, y se juega esa carta que inclinaba, si se quiere, para un lado de la mirada. Sí, yo creo que el rol de la institución no es ser juez ni parte, digamos, sino que es tratar de, una vez que se detectan determinados desvíos, tratar de que quienes lo están produciendo lo entiendan y sigan las recomendaciones de la institución. Entonces, cuando, según la ley, si el desvío está constatado, comprobado, y si la recomendación es rechazada o no se sigue, entonces ahí la institución tiene el derecho de hacer público esa situación. Pero entonces hay un proceso, digamos, en el cual pienso que sí, que hay que ser cuidadoso. ¿Ustedes quieren trabajar más en silencio? Es que, a ver, hay un tema que es el siguiente. Yo estuve hablando con Faropa en estos días y él me reconoció que hay un tema que es un tema bien complejo, no solamente para la institución nacional, sino para cualquier institución o cualquier empresa incluso, que es el tema de la comunicación. No es fácil, siempre hay que encontrar a la persona justa para que sepa, digamos, hacerlo, pero además la institución tiene de por sí una complejidad en este sentido. ¿Por qué? Porque en la propia ley dice que hay cosas que no se pueden publicar, hay cosas que se pueden publicar si se cumplen determinadas circunstancias, ¿no? O sea que hay todo un ceremonial, digamos, en la ley para hacer comunicaciones. Eso ya de por sí complejiza. Además de eso, está la complejidad natural de la comunicación, sobre todo en un contexto en el cual los medios de comunicación están transformándose prácticamente en forma continua. Entonces hay que conseguir, digamos, el staff que logre no solamente comunicar bien, sino que logre adaptarse continuamente a lo que está pasando con la forma de comunicación. Así que digo, ahí hay un problema y bueno, sí, puede ser que en este caso hubo como él dice, un error en el tiempo, en las circunstancias. Sí, en el timing. En el timing. Planteó Faropa que él, por lo menos era su opinión personal, que le había errado. La organización Crisol sacó un artículo sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos. Crisol reúne a los expresos políticos. Un artículo que lo leí hoy habla de la institución progubernamental, así lo tituló, o sea que ya ahí hay una crítica marcada. Hay organizaciones que están impugnando lo que fue el trabajo de la Comisión del Parlamento que recibía a los candidatos. Fueron varios candidatos, usted era uno de ellos en ese momento. Hay que ver, ¿cómo observa usted todo este mecanismo de recursos, de impugnación que está en la vuelta? Yo creo que no va a tener efecto, me da la impresión. Además, como digo, creo que fue muy importante que hubiera un acuerdo amplio. Y bueno, demostraremos en la cancha que no es así como ellos dicen, o sea, que no estamos acá para hacer un trabajo progubernamental, sino que estamos para hacer el trabajo que la ley nos pide. Claro. Y ahí hay un legislador, Eduardo Luz, de Cabildo Abierto, que no solo se opone a la Institución Nacional de Derechos Humanos, sino que anunció que puede llegar a plantear él la inconstitucionalidad de este organismo. Mire. Dentro de la Asamblea General, los únicos órganos que pueden estar es la Cámara de Representantes, el Senado, la Comisión Permanente y la Asamblea General. Si la Suprema Corte resuelve que la institución es constitucional, por más que la academia o uno diga, me parece que no, es lo que dice la Suprema Corte. Y si la Suprema Corte dice que es inconstitucional, como a mí me parece, a mí y a varios docentes más, para sanear esa situación hay que derogarla. La ubicaron mal, no se puede crear una institución dentro de un sistema orgánico que no esté sujeto a jerarquía de ese sistema. Nosotros designamos los integrantes, pero no están... Entonces, lo que tendrían que haber hecho es crear la institución de derechos humanos fuera del Poder Legislativo,
como una especie de servicio descentralizado, por ejemplo. Porque la Institución Nacional de Derechos Humanos es totalmente independiente, digamos. Totalmente. Ustedes asumen con venia del Parlamento, pero actúan en forma independiente Totalmente. después. Sí, es así. Pero supongo que todas las instituciones de derechos humanos, por lógica, tienen que tener autonomía absoluta, ¿no? Absoluta, si no, no tendría sentido. Digo, sí, la autonomía es absoluta y justamente eso es lo que permite que se pueda pedir la información que uno quiera a cualquier institución, que se pueda investigar cualquier actuación de cualquier institución y después generar, en este caso, las recomendaciones si se considera que hay cosas que están lesionando derechos, ¿verdad? Esto puede pasar en cualquier institución. Es decir, es muy amplio las atribuciones que se le dan a la institución. Porque, por ejemplo, simplemente prácticas administrativas, ¿no? O sea, cuestiones que no son propiamente jurídicas, también caen dentro de nuestra vista, digamos, en el sentido de que si esas prácticas están lesionando derechos, ya sea por omisión, sea por una mala praxis o sea por algún exceso que se comete en esas prácticas, la Institución Nacional puede intervenir. Y esto es algo que sabemos, cualquiera de nosotros que sale a la calle y hace un trámite, sabemos que pasan estas cosas. No de repente por mala voluntad de un jerarca que dice vamos a hacer esto para demorar, sino porque en esos recovecos de la burocracia, con el correr del tiempo se van generando determinadas prácticas que de repente distorsionan un resultado. Y bueno, nosotros podemos hacer algo por eso, que es en el sentido no de juzgarlos para quemarlos, digamos, sino para hacerles ver y recomendarle cambios que consideramos que vuelven a su lugar los derechos de las personas que van ahí, ¿no? Israel, voy a aprovechar para, en este último tramo, preguntarle también, porque usted preside hoy el Comité Central Israelita, ya me dijo que va a renunciar en unos días, pero capaz que esta es la última nota que le hacen como presidente bueno, de la institución. Es verdad, sí, seguramente. Ya estamos ahí. ¿Cree que hay antisemitismo en Uruguay o son casos aislados lo que hemos vivido en el país? Bueno, digamos, hay dos formas de ver esto. Desde el punto de vista del Estado, no hay. ¿tá? O sea, no hay una actitud antisemita que venga, digamos, del Estado. Sí hay algunos individuos o pequeños grupos, de repente, que se agrupan por determinadas razones, que sí son antisemitas y que, bueno, eso, digamos, por supuesto, nos causa molestias. Hay diversas formas, digamos, ahí puede ser el antisemitismo. Pero ¿usted cree que son grupos como organizados o es algún, no sé, algún loco suelto? A ver, no tanto loco suelto, no. Hay algunos grupitos, digamos, tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda, que tienen una obsesión con el tema judío, ya sea directamente con el tema judío en sí, digamos, dirigido a algunos miembros de la colectividad, o contra Israel, lo cual también, digamos, esa obsesión con lo israelí, con la crítica contra Israel, contra el sionismo, es también para nosotros una forma de antisemitismo, porque de alguna manera permea a los grupos, a la colectividad. Y allí hay elementos, digamos, que un día sí y otro también están publicando cosas en las redes o en algún medio de difusión, que están, digamos, siempre, es una prédica, en definitiva. ¿Pero ustedes viven tranquilos en Uruguay, se quiere, o están siempre tienen que estar con la mirada atenta por las dudas? Totalmente, y lo quiero subrayar, independientemente de cualquiera de los gobiernos que han estado. Bien. O sea, hemos estado muy tranquilos. Estaba el caso de David Frem, ¿no? Aquel comerciante de Paysandú. Sí. Fue hace unos años esto, ¿no? Lo apuñalaron, murió el hombre. Sí. Eso fue tremendo eso también. Fue un caso, digamos, en el cual para nosotros fue un caso de un terrorismo de un lobo solitario, que alguien que se islamizó y que en el ida y vuelta en las redes que ellos tienen, se llegó al punto de hacer ese acto.
Y ese fue un elemento muy interesante, muy controvertido, porque se le declaró inimputable, cosa que nos extrañó muchísimo, y bueno, eso quedó como algo allí que nunca obtuvimos una explicación razonable, ¿no? Uh-huh. Sí, tuve la chance, en una actividad incluso, no sé si fue del Comité Central, pero era una actividad de la comunidad que me invitaron, y ahí estaban los hijos. Ahí está, claro. Y es terrible escuchar, ¿no? De primera mano, claro, que les habían matado al padre y ellos contando cómo estaban pasándola allá en Paysandú, con la mamá y todo lo demás. Y como comunidad judía, por ejemplo, se le presta una atención particular esto que pasó con el avión venezolano que no se le dejó aterrizar en Uruguay, que aterrizó en Argentina, que creo que sigue detenido en Argentina, porque traía personal, tripulación de Venezuela y también de Irán. Ahí ustedes como comunidad, ¿cómo es el asunto? ¿Empiezan a llamar para Argentina, empiezan a averiguar con las autoridades de Uruguay? Tratamos de estar lo más informados posibles porque nos genera una alerta, ¿no? Nos genera una alerta. El atentado de la AMIA todavía está fresco a pesar de los años que han pasado. Y todo eso sin duda que nos causa preocupación porque esta gente se dedica a eso, ¿no? A hacer actos, digamos, de terrorismo en función de una lógica que viene desde que se instaló en Irán la revolución islámica. Es una lógica, digamos, sumamente antisemita, pero es anti todo lo que no sea islámico. Y sobre todo lo que no sea islámico a su manera, porque ellos también van contra otros islámicos. O sea, es un régimen muy parecido conceptualmente al régimen nazi, y sin duda que tienen todas las bolillas, o sea, el odio al judío, la negación del holocausto, cubren todo. O sea, entonces sí, nosotros estamos muy atentos siempre cuando estas cosas pasan. Claro, le decía el avión venezolano, y ya que mencionó a la AMIA, también había volado la embajada de Israel en Buenos Aires, ¿no? Claro. Pero lo de la AMIA siempre se investigó una pata uruguaya también, ¿no? Como hubo gente que vino acá a preparar. ¿Ustedes siguieron también esas pistas? ¿Las siguen de cerca? Dentro de lo que podemos nosotros informarnos sobre lo que hay en el terreno, ¿no? Pero sí, en realidad creo que básicamente lo usaron como algo que estaba cerca y de paso. Pero sí, nos obliga a estar atentos, porque nunca se sabe dónde va a ser el próximo atentado, ¿no? Y además estuvo muy claro y estuvo muy bien la decisión de Uruguay de no dejarlo aterrizar, porque primero venían a cargar nafta, pero después querían quedarse 24 horas. Y ahí, ¿para qué querían quedarse 24 horas? Si no había una razón. Y ahora están apareciendo estas cosas de estos días, del caso de Marcé, que parece que tenía relación. Y el narcotráfico tiene una trenza muy grande con todos estos movimientos, porque es de donde sacan el dinero para armarse, para financiar todas sus actividades. Israel, nos quedan unos minutos, pero quiero su opinión sobre el conflicto Israel-Palestina, de nunca terminar. ¿Usted cree que en algún momento podrá haber paz ahí en la zona? Lamentablemente... Siguen cayendo bombas, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Hasta ahora hay una situación de tensión permanente. Totalmente. Bueno, ahí hay dos patas, ¿no? Del lado del Hamas es como, digamos, una filial de Irán. No hay paz posible. Si uno lee, te invito a vos y a cualquiera que le interese el tema a leer la carta fundacional del Hamas. Es brutal, pero brutal. Se te paran los pelos todo lo que dice, ¿no? Y del lado de la autoridad palestina, lamentablemente, todavía está una dirigencia vieja que está enquistada, que se toma ventaja de todas las ayudas del mundo que le dan para fines propios, y que siguen con la misma receta que seguían en el año que se creó en el 1964, cuando se creó la OLP, que es el principal elemento dentro de la autoridad palestina. Y para esa gente no hay paz posible. O sea, no pudieron llegar en el año 2000 a decir sí a la propuesta casi de 100% de sus reivindicaciones, porque eso implicaba reconocer a Israel.
Entonces prefirieron no generar su propio Estado por no reconocer a Israel. Entonces, bueno, es más que una cuestión de territorio, digamos. Sí, no es una cuestión de territorio, es una cuestión que no le pueden reconocer el derecho de autodeterminación al pueblo judío. Esa es la historia y bueno, es una historia que no hay con quién hablar, ¿no? Eso, lo lamentable del caso es que no hay con quién hablar. Hoy no hay negociaciones por ningún lado. No, y algunos países árabes ya le están dando la espalda porque ya se han hartado también de una cosa que ya no es racional, evidentemente no es racional. ¿Jamás opera desde la Franja de Gaza? Sí. ¿Solo ahí estaría ubicado o tienen algún...? No, tienen pata en Cisjordania y un buen día pueden quedarse con todo. Sí, son muy fuertes en Cisjordania también. Sí, y con las Naciones Unidas, ¿cómo se lleva a Israel? Porque se crearon en las Naciones Unidas, ¿no? El Estado de Israel, digo, pero después hubo muchas votaciones críticas también de Israel. ¿Cuál es el vínculo actual ahí? Lo que pasa es que hubo una evolución en las Naciones Unidas. Cuando Israel se crea, en las Naciones Unidas eran alrededor de 60 países. Hoy hay cerca de 200. Y allí entraron una cantidad de países que, entre otras cosas, no creen en los derechos humanos, no solo no los respetan, sino que hasta los rechazan. Entonces, hoy la conformación de Naciones Unidas tiene un peso increíble, una cantidad de países que son más que los países democráticos. Y bueno, ahí pasa cualquier cosa. Todo vale. Me quedaron muchas preguntas, pero se nos terminó el tiempo. Bueno, te agradezco Israel, mucho. Gracias por haber venido. Encantado. Y mucha suerte en su trabajo ahora en la Institución Nacional de los Derechos Humanos. Bárbaro. Que seguirá siendo de puertas abiertas, ¿no? Recibiendo a todos, supongo. Yo me imagino que sí, va a depender un poco de la política que se genere en el Consejo Directivo, que estudiaremos sobre todo, entre otras cosas, los temas comunicacionales. Gracias, que pase bien. Encantado, muchas gracias. Amigos, de ustedes también me despido. Buenas noches. Gracias.